Muchas gracias, la doctora Lorian Jiménez Fibi. Ella es fundadora y jefe del Laboratorio de Genética Molecular de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la UNAM. Es fundadora y directora general de la iniciativa Salvemos Conciencia, doctora en Ciencias Médicas con especialización en microbiología por Harvard University. Recientemente, en enero, publicó con Editorial Planeta un libro que se llama Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México. Le damos la bienvenida a la doctora Lorian Jiménez Fibi. Gracias, doctora. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Es un placer, un honor para mí estar aquí con ustedes. Me encanta la iniciativa que tienen ustedes, su alianza y el trabajo que hacen. Así que me siento privilegiada de que me hayan invitado a participar con ustedes y con mucho gusto. Hablemos un poquito de esto. La pandemia no se ha terminado y no está cerca de terminarse. Estamos en un periodo de mucha incertidumbre y ahorita quiero tratar de explicar por qué. Hemos estado cada vez rezagándonos más en términos de la vacunación. Hay países que, como vemos, pues no sé, los Emiratos Árabes, claro, es un sitio muy pequeñito, pero en Emiratos Árabes el 93% de su población general ya está vacunada, ¿no? De ahí el 82% tienen esquemas de vacunación completos. Lo que ven en esta gráfica es el porcentaje sobre el total de la población, ¿eh? Es importante señalarlo, no sobre los adultos, como se trata de hacer aquí para vestir de rosa un poquito las cifras, ¿no? Sobre el total de la población, como debe ser, es lo que está aquí. En verde, más oscuro, lo que tenemos son esquemas completos de vacunación, esquemas parciales en el verde más claro. Estábamos avanzando bien al principio, lo que tuvimos fue hubo mucho ímpetu y motivación para vacunar rápido antes de las elecciones y lamentablemente pues es una tristeza, ¿no? No somos el único país donde pasa, sin duda no hay que ser ingenuos tampoco, ¿verdad? Esto pasa en muchas partes y una de las tragedias principales que se ha tenido durante la pandemia es precisamente esa, que este problema que ha sido la peor crisis sanitaria que la humanidad ha vivido en el último siglo ha estado encabezada principalmente por políticos y no por gente académica y de ciencia. Entonces, igual cuando Donald Trump manejó de forma anticientífica la pandemia en su país, pues en su bolsillo se llevó a más de 400,000 vidas, ¿no? Aquí pues es la misma situación y en Brasil y en muchas otras partes. El problema es el manejo político de algo que debería permanecer al margen de la seriedad y la objetividad científica, académica, etcétera, ¿no? Y no política. Pero bueno, en fin, aquí se tuvo el estímulo de que venían las elecciones, se vacunó mucho y muy rápido. Pasando las elecciones se ve cómo declina inmediatamente la cantidad de vacunas que se ponían por día, después venía la consulta popular, bueno, otra vez vamos a vacunar mucho, y después cae el interés y dejamos de vacunar bastante. Total que entre el ir y venir y la conveniencia y pues intereses del gremio político de nuestro país, la vacunación, la historia final es que la vacunación hemos ido quedando cada vez más rezagados. En este momento, porque el virus que nos infecta es la variante Delta del virus SARS-CoV-2, ¿no? La variante Delta vino a cambiar muchas cosas de lo que ya creíamos entender sobre el virus, la enfermedad que causa. Es decir, el virus original que salió de Wuhan, se estimaba que una persona contagiada en promedio contagiaba a 2 personas más, ¿no? Actualmente se estima, en esa misma estimación, una persona contagiada se cree que en promedio infecta a entre 6 y 8 personas más. Esto quiere decir que ahora estamos lidiando, si antes lidiamos con una enfermedad en donde requeríamos tal vez tener al 75% de la población vacunada para conferir protección realmente contra la enfermedad a toda la comunidad, ahora tenemos una enfermedad que es más contagiosa que la varicela, ¿sí? Y que entonces requerimos tener cerca del 93% de la población, 93-94% es la última estimación, para que la vacunación sí infiera sobre la transmisión del virus. Actualmente la vacunación está controlando la mortalidad.
es decir, está disminuyendo la mortalidad por COVID-19. La vacunación está teniendo un efecto muy importante en proteger a la gente de padecer la enfermedad de forma grave, en disminuir las hospitalizaciones y disminuir la muerte, desde luego. Pero la vacunación no nos está hoy, en realidad, no está impactando de forma importante sobre la transmisión. Entonces, para que sí impacte sobre la transmisión, se requiere que tengamos como al 93% de la población vacunada. Estamos muy, muy lejos de ahí. Ahora también una cosa adicional, que la variante Delta requiere esquemas completos de vacunación para que podamos considerar a una persona protegida inmunológicamente. Entonces, solo podemos confiar actualmente en que el 34% de la población mexicana está vacunada. Esto nos deja pues a más del 66%, ¿verdad?, de la población sin vacuna, sin protección. Y entonces, pues no estamos en la mejor situación con las vacunas. Las vacunas, y ya de acuerdo con los intereses cambiantes de los políticos que manejan la campaña de vacunación contra COVID-19 en nuestro país, y etcétera, pues la vacunación va a ir avanzando. Esperemos que no ocurra nada grave en el Inter, ¿verdad? Porque sí es una carrera contra el tiempo, es una carrera entre vacunar y la generación de nuevas variantes del virus. Entonces, no es que también podamos llevarla tan tranquila, ¿no? Pero bueno, la vacunación va a ir avanzando como la vacunación va avanzando, pero definitivamente no podemos esperar a llegar a como está Emiratos Árabes hoy en términos de vacunación para hablar de regreso a las escuelas y demás. Entonces necesitamos educación y educación para saber cómo podemos tener educación funcional con riesgo bajo de transmisión de esta enfermedad.